¿Cómo están? Bien. Aviso al tiro y pido la disculpa respectiva si hablo un poco fuerte, pero en la casa estoy acostumbrado a hablar así. Porque mi suegro usa audífonos. No, si no me las voy a dar de algo. Digamos las cosas como son. Solo Mauricio no. Saludarles a todos en el amor de Cristo que están presentes y también saludarles a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, principalmente en nuestro fanpage en Facebook, a quienes no pudieron asistir el día de hoy, mi hermano Marco y esposa que están dedicados de salud, a Abuelito y su esposa que también están ahí. Y también darle gracias a Dios por todos aquellos que pudieron venir el día de hoy, reconociendo que si estamos aquí, justamente es por obra y gracia de Dios a través de aquella sangre derramada en la cruz, y no es por mérito propio, para que nadie se vanaglorie. Amén. Y como nosotros vivimos por gracia y tenemos absoluta dependencia de Dios para con nuestras vidas, antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana hemos venido ante su presencia, primero que todo pidiendo perdón, Padre, por todo aquello que en nosotros haya ofendido tu santidad, pero también te damos gracias, Padre, gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo y en aquella sangre derramada en la cruz, es que nosotros hemos encontrado perdón, hemos encontrado salvación y también vida eterna, Padre. Padre Santo, reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti, Señor. Nada somos sin ti, Señor. Somos pecadores necesitados de la gracia transformadora de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Te rogamos en esta mañana, Señor, que usted tome el control de nuestra vida, Señor, que tome el control de nuestro corazón, de nuestros oídos espirituales, y también tome el control de la conexión de Internet, Padre Santo, para que puedas preparar nuestros corazones y podamos recibir aquello que usted el día de hoy quiera comunicar, y no solamente quedarnos con un recibir palabras, Señor, sino que también ser motivados a una acción, Padre Santo, a la gran comisión que es llevar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor, que sobre todo nombre bendito y amado Dios. Amén. Amén. El sermón, el mensaje del día de hoy, trae como tema: prosigo a la meta, centrado en Cristo. Prosigo a la meta, centrado en Cristo. Aquí queremos hacer una primera observación. Desde el punto de vista gramatical, sobre todo nuestros hermanos que son del área jurídica, saben que nuestras palabras marcan la diferencia. Las cosas cuando se redactan marcan una gran diferencia. Y no es lo mismo decir, yo voy a un objetivo con Cristo, que yo voy a un objetivo, que yo prosigo a la meta en Cristo. Cuando nosotros decimos prosigo a la meta centrado en Cristo, es que estoy reconociendo que la única forma en que yo pueda llegar al objetivo es mi vida someterla completamente a Cristo, llevar mi vida completamente a los pies de la cruz. Es una dependencia no 99,9%, es una dependencia 100% de Cristo. Por lo tanto, ¿esto qué va a significar? Va a significar que todo lo que uno es, no es por mérito propio, sino es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y el libro de Filipenses, la carta de Filipenses no es la excepción. Y es muy importante que nosotros consideremos el contexto histórico en el cual esta fue escrita. Estamos hablando que si bien la iglesia de Filipos se funda entre el año 40 y 42 después de Cristo, no obstante, algunos teólogos coinciden que esta carta habría sido escrita el año 60 a 62 después de Cristo, en tiempos que precisamente no eran de bonanza ni de tranquilidad para la iglesia. Muy por el contrario. Si nos vamos a la historia, estamos hablando en pleno apogeo del Imperio Romano, que dominaba toda la región del Mediterráneo. Y una persecución que iba a durar prácticamente 4 siglos. Una persecución constante. Entonces, no solamente la carta de Filipenses, sino que todo lo que es el Nuevo Testamento se escribe en tiempos de persecución. ¿Cuándo comenzaría a tranquilizarse, entre comillas, un poco la cosa? Primero, con el emperador Teodosio, el año 313, con el famoso Edicto de Milán, donde se decreta la libertad religiosa. Ahí ya los cristianos comenzaron recién a salir de las cuevas donde se escondían para poder practicar de manera pública su fe, sin miedo a la persecución. Sabemos que de igual forma lo hicieron. De hecho, eso significó que ninguno de los apóstoles tuviese una muerte tranquila. Fíjense ustedes, los dos grandes personajes del Nuevo Testamento, sacando a Jesucristo del lado, Pedro, crucificado en la cabeza, a Pablo le cortaron la cabeza, ojo ahí. Y después, cuando, entre comillas, ya el cristianismo se podía hacer 100% público, el año 380, con el edicto de Tesalónica, del emperador Constantino. Pero antes de eso, persecución tras persecución. Y fíjense que Filipenses, el tema central de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, es justamente el gozo del creyente. ¡Wow! ¿Cómo una persona va a hablar de gozo en medio de la persecución, en tiempos de tribulación? Cuando todo lo que pasa en su vida busca convencerte de que Dios no es real, de que Dios no existe. ¿Cómo en esa situación Pablo iba a hablar del gozo del creyente? De cómo debe ser nuestra actitud frente al sufrimiento. Y es una situación muy paradójica, porque cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma. Y las cárceles romanas no eran como las cárceles que conocemos en la actualidad. De hecho, las cárceles de ahora parecen un hotel de 5 estrellas en comparación a una cárcel romana. Para que ustedes se hagan idea, una cárcel romana, como la que estuvo Pablo, era una suerte de hoyo de 1,20 m aproximadamente de altura. Por lo tanto, ya no podía mantener una posición erguida. No había opción de descanso. Segundo, sumémosle oscuridad, humedad, convivían con los ratones, convivían con la suciedad. Y es en esa situación que justamente Pablo habla del gozo del creyente. ¿Y por qué habla del gozo del creyente? Porque su vida estaba justamente sometida a lo que es Cristo y su cruz. Y los 4 capítulos que tiene Filipenses, y pido perdón desde ya al próximo predicador si toca el capítulo 4 de Filipenses, pero haciendo un bosquejo de Filipenses, el capítulo 1, ¿de qué nos va a hablar? Regocijarse a pesar del sufrimiento.
Capítulo 1, regocijarse a pesar del sufrimiento. Es decir, no importa, yo me contento igual. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento nosotros experimentamos la gracia del Señor. Capítulo 2. Regocijarse en el servicio humilde. Es decir, regocijarse en el servicio humilde, ¿qué quiere decir? En lo que Dios te mande a hacer, en la misión que Dios te dé, como hacía mi suegro que lo informaba. Sí, Señor, sin cuestionar, entendiendo que aquel que dio su vida por ti te da esa misión. Y si Jesucristo, siendo Dios, se hizo tan humilde que nació en una casa prestada, murió en la cruz y fue, entre comillas, sepultado en una tumba prestada. Si Él, siendo Dios, fue capaz de morir por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no tener una actitud humilde? Tercer capítulo, que es el capítulo que vamos a tratar hoy. Centrarse en Cristo en tiempos difíciles. En otras palabras, mirada puesta en Cristo. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuarto capítulo, o sea, capítulo 4, un pequeño spoiler, no vamos a profundizar mucho. Depender de Cristo. Depender de Cristo. Bueno, ahora vámonos a centrar en el capítulo 3, que fue la lectura que hizo nuestro hermano. Y yo creo que, sin lugar a dudas, todos en nuestra vida tenemos metas, tenemos un objetivo que nos mueve a diario. Y en base a ese objetivo, a esa meta propuesta, nosotros vamos tomando decisiones para que justamente esas decisiones nos ayuden a alcanzar la meta que de alguna u otra forma se nos ha sido propuesta. Y en la vida del cristiano no es la excepción. Nosotros también tenemos una meta. ¿Ya? Una meta la cual es ser conformado a la imagen gloriosa de Cristo. Esa es nuestra meta como cristianos y se va a cumplir al momento del encuentro con el Señor en el cielo. Citación que la Biblia nos enseña que la única forma que nosotros podamos conseguir esta meta es manteniendo nuestro foco en Cristo. Manteniendo nuestra mirada en Cristo. Y a lo largo de este capítulo 3, del versículo 14 al 21, vamos a ver 3 etapas en las cuales se desglosa este prosigo a la meta. La primera etapa que está en el versículo 14 es el ¿qué hacer? Primera etapa, versículo 14, ¿qué hacer? Segunda etapa, que está entre el versículo 15 al 19, ¿cómo hacerlo? Con advertencias, entre paréntesis, para los que les gusta anotar. Y la tercera etapa, ¿por qué hacerlo? Está, que es nuestro objetivo, y se encuentra en el versículo 20 y 21. Vamos con la primera etapa. ¿Qué hacer? Versículo 14 nos dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra meta como cristianos? Nuestro único objetivo como cristianos es semejarnos a Cristo. Ser como Cristo. Un objetivo claro, pero que resume todo el Evangelio. Si nosotros decimos que somos cristianos, que nos semejamos a Cristo, tenemos que actuar completamente como Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? En todo momento. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino que cuando estamos en la casa. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? En el trabajo. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? Cuando voy manejando y se me atraviesa una persona que no respeta las leyes del tránsito y quiere se me cruza, ¿qué es lo que haría Cristo en mi lugar? Por eso es que Cristo no va a dejar. ¿Qué es lo que haría Cristo en mi lugar? Recuérdense el ejemplo de la mujer pecadora. ¿La agarró a piedrazo? No, ¿O la trató con gracia y misericordia? así es. ¿Ya? Entonces, no es una meta cualquiera. ¿Y cuál es el premio de esa meta? El premio de esa meta va a ser semejanza a Cristo en el cielo. ¿Y por qué decimos en el cielo? Porque mientras estemos en esta tierra, opera nuestra naturaleza pecaminosa y de alguna u otra forma todo lo que esté acá impide lo que Dios nos tiene en el cielo. Y el supremo llamamiento de Dios, ¿qué quiere decir este supremo llamamiento de Dios? Es el tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo. Instancia donde el creyente podrá finalmente llegar a la meta que es inalcanzable en la tierra. Humanamente, cuando parte algún ser querido, cuesta mucho sobreponerse. Esta semana, lamentablemente, nos tocó enfrentar la muerte de este muchacho. Nadie quería que hubiese ocurrido, pero nos tocó enfrentarlo. Y si este muchacho está en los brazos del Padre, es lo mejor que le pudo haber pasado. Nuestro corazón se entristece, sí. Van a haber personas que a nosotros nos cuesta sobreponernos a su partida. Pero sabemos que si ella está en los corazones, están en los brazos del Padre. Es lo mejor que les pudo haber pasado. Segunda etapa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir esta meta? Versículo 15 nos dice lo siguiente. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La madurez espiritual, el conocer a Dios, implica el buscar una misma actitud. Es decir, que actuemos como un solo cuerpo. Que su iglesia, o los santos, como dice ellos, actúen como uno solo. ¿Ya?
el buscar la semejanza a Cristo implica también esta madurez espiritual. Y es Dios mismo quien nos va revelando este camino. ¿Qué es lo que dice Jesucristo cuando se presenta frente a los demás? Él dice 3 cosas y los dice de carácter absoluto. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjense después, más tiempo, cómo está redactado ese versículo. No dice yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. Él no está hablando en carácter relativo, él se presenta como un absoluto. Pero diciéndonos que fuera de él nada podremos hacer. Entonces, primer elemento que nos ayuda a responder en cómo hacerlo es el teniendo la misma actitud. ¿Ya? Segundo elemento, ¿ya? Versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Ya? La orden de Pablo aquí en la iglesia de Filipos, y que también puede ser una orden para nosotros, iglesia anglicana, calidad de Tambo, era que se mantuvieran alineados en el progreso espiritual, ¿ya? Mantenerse alineado en el progreso espiritual hacia la santificación conforme a los mismos principios que les habían llevado hasta aquí en su crecimiento espiritual. ¿Ya? Mantenerse alineados. Es decir, todos en el mismo objetivo. Los días, así como se celebraban las fiestas patrias, el día 19 de septiembre se celebra la gloria del ejército. Y si ustedes ven, cuando van desfilando cada miembro de las Fuerzas Armadas y de orden, no van cada uno según su mismo ritmo, según su mismo pulso, sino que van todos alineados en la misma línea en un compás de 4. El tambor mayor les va indicando el pulso. Y todos, absolutamente todos, al mismo. Las bandas de guerra, los instrumentistas, los que llevan los distintos armamentos, todos alineados en un mismo objetivo, en un mismo sentido. Cuando cantaron los viejos estandartes, también todos en el mismo tono y en el mismo pulso. No iban cada cual según lo que ellos querían, sino lo que el tambor mayor les iba a cantar. Y para nosotros, ¿cuáles son estos principios que a nosotros nos permiten ir en un mismo objetivo, al mismo ritmo, al mismo pulso, hacia la misma meta? Hasta acá. 1400 años de revelación. 1400 años que contiene toda la palabra del Señor. Quiere conocer a Dios. Quiere saber qué es lo que Él quiere para su vida. Toma su Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar el plan redentor de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas? Pasemos más tiempo con la Biblia, menos tiempo con Gran Hermano o Tierra Brava o la habilidad que usted tenga, y más tiempo con la Biblia, hermanos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Elegimos primeramente siguiendo la misma actitud, siguiendo la misma norma. Y el tercer elemento que responde a esta pregunta lo encontramos en el versículo 17, que nos dice: hermanos, sed
imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Cuando de alguna u otra forma Dios nos llama a ser referente, a ser ejemplo de los que vienen. Es lo que nos toca cuando somos padres. Personalmente lo digo a diario con mi hijo. Donde voy, él busca la mirada. Él busca a su papá, busca a su mamá. Se le pierde el papá, lanza el tiro el brazo, diciendo, papá, te estoy observando, te estoy buscando. Entonces, si ellos tienen esta actitud, esas personas que recién comienzan sus primeros años de vida y nos miran a nosotros, lo mismo ocurre con los cristianos. Los que llevamos tiempo, tenemos una gran responsabilidad. Recuerden que somos embajadores del Rey. Somos embajadores de Cristo. Y el embajador, en términos diplomáticos, no actúa según su propio parecer, no actúa según lo que yo creo, sino que actúa acorde a lo que un rey o un estado determina que debe ser ese actuar. Porque recuerden que en términos legales, una embajada, si bien está en territorio extranjero, esa pequeña porción de tierra constituye parte del territorio nacional de origen. Por lo tanto, debe comportarse de la misma forma. No son iguales. Entonces, cristianos no somos solamente aquí. Cristianos somos también saliendo del portón. Cristianos somos con nuestras esposas. Oh. Y acuérdense, la ordenanza es Dios, Jesucristo, que está sobre la iglesia. Y dice, y así como Cristo se dio por entero y se entregó enteramente por su iglesia, maridos, así vosotros también, por sus esposas. Amén. ¿Amén? ¿O nos quedamos dormidos? No. Amén. Amén. Así que nosotros actuamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y eso por efecto, por consecuencia, trae un sometimiento con amor por parte del esposo. ¿Por qué? Porque reconoce que en ese liderazgo está Cristo. Ahora, si no nos sometemos a Cristo, olvídense que nuestra esposa nos va a tratar como quise. Sí, ojo ahí. Entonces, puesto que todos somos imperfectos, pecadores y necesitados de la gracia de Dios, Tú ya aprendiste. Yo sé. necesitamos ejemplos de personas que sepan cómo lidiar con la imperfección y que sean buenos ejemplos del proceso a seguir en la búsqueda de la semejanza de Cristo, que es la meta de la vida cristiana. Los llamamos ancianos o ancianas de la iglesia. Y esto no es según la edad física, ojo, sino que el concepto de anciano o anciana se refiere a la madurez espiritual. Entonces, que nuestros referentes sean estos tipos de personas que no van a estar exentos de cometer errores, pero su madurez espiritual les lleva a reconocer la dependencia de Dios y cuando cometen un error, ir a los pies de Cristo. Así que, ojo ahí. Tercer elemento, ya tenemos entonces 3 elementos para cómo hacerlo. Primero, teniendo la misma actitud. Segundo, siguiendo la misma norma. Y tercero,
siguiendo buenos ejemplos. ¿Y esto por qué? De que hay una advertencia, versículos 18 y 19. No lo dice porque sí. Si nos hace una advertencia, porque ya nos va a aclarar que no siempre va a estar todo bien. Van a haber situaciones de conflicto. Porque en contra de la lógica de este mundo, implica conflicto. Versículos 18 y 19 dicen así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo dijo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y fíjense cómo está redactado, Dios con minúsculas, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ojo, hermanos, ojo que estos enemigos no solamente están fuera de la iglesia, muchas veces están dentro de lo que son las iglesias. ¿Y cuál es nuestro filtro? Y nos recuerdan en el versículo 16. La palabra de Dios. Todo lo que acá adelante se diga, usted tiene el deber, la responsabilidad, tiene la obligación y la autoridad que es dada por Dios de someterlo a la palabra. Si una persona dice algo fuera de la palabra, se ha declarado anatema, dice la Evangelio. Es decir, una persona que está contradiciendo la norma, por lo tanto, si es más que suficiente para agarrar sus cositas y tomar un camino diferente. La autoridad está acá. Y nosotros tenemos el deber de someternos a la autoridad. Y si una persona no se está sometiendo a la autoridad, usted no siga ese consejo. Porque es un consejo cuyo destino, en vez de acercarme a la cruz, me va a alejar de ella. Y tercer interrogante: ¿por qué hacerlo? Versículos 20 y 21. Versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Wow, qué fuerte esta palabra. ¿Y qué decidora y aclaradora es? ¿A qué nos está diciendo? Que el poder de Dios puede operar sobre todas, absolutamente todas las cosas. No hay nada, aquí queremos ser bien claros, no hay nada en esta vida superior al poder de Dios. Nada. Nosotros pertenecemos al reino que está bajo el mando de nuestro Rey Celestial. No pertenecemos acá. Somos extranjeros acá. Y obedecemos las leyes del cielo. Y esperamos con paciencia el encuentro con nuestro Señor. Donde recibiremos un nuevo cuerpo, el cual será como el de Cristo para vivir y morar con Él en la eternidad celestial. Nosotros estamos de paso. Nuestra vida, como dice en términos teológicos, existe la santificación posicional, que es cuando mediante el sacrificio de Cristo nosotros somos incorporados
al cristianismo, al reino de Dios, existe la santificación progresiva, que es este camino de semejarme a Cristo, que se cumple en el momento del encuentro con Él, allá en el cielo. Entonces, nuestra vida es una progresión de santificación hacia lo eterno. Y si nuestra vida apunta a lo eterno, no dejemos que las cosas temporales nos desvíen de lo eterno. Y con esto ya vamos terminando. Sabemos que es una tarea titánica, que, y lo digo con toda franqueza y con toda humildad, que es imposible por nuestros propios medios. Humanamente es imposible. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Pero ojo, Dios nos recuerda que esto es posible en Cristo y nos prometió lo siguiente. Y vamos a un versículo del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, escrito con mayúscula, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, sigamos adelante, sigamos a la meta. No temamos, porque Dios está con nosotros. Él pelea la batalla por nosotros y Él nos guiará hasta el final. Confiemos en Él, aunque nuestros ojos no puedan ver, aunque nuestro presente nos demuestre todo lo contrario, confiemos en Él, porque Él lo dio todo por nosotros, porque dio a su Hijo, que murió por ti, que murió por mí, el cual mediante la sangre derramada en la cruz nos dio la calidad irrevocable de hijos de Dios y nos dio la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, prosigamos a la meta, centrados en Cristo, reconociendo nuestra absoluta dependencia del Señor. Vamos a un momento de oración. Padre amado, Santo Rey, en esta tarde, Señor, queremos darte la gracia. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado, Señor. Gracias, Señor, porque si bien tú nos diste un objetivo, Señor, el cual parecía imposible de cumplir, también nos diste la solución, nos diste la herramienta para llegar a ese objetivo mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, te pedimos perdón porque no merecíamos tamaño regalo, no merecíamos esa gracia, pero sin embargo tu gracia misericordiosa y transformadora nos alcanzó. Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre centrados en ti, Señor. Y si en algún momento, así como Moisés se cansaba en sus brazos, si en algún momento, Señor, nuestra fe decae, Señor, nuestros brazos decaen, que tu amor y tu espíritu nos sostengan de los brazos, Señor, para que podamos proseguir a la meta, Señor, y cumplir con el objetivo que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Padre Santo, y gracias, Señor, porque sabemos que
De alguna u otra forma, todo lo que ocurre en nuestras vidas apunta a esta santificación. Esto es que es la glorificación en el cielo. Y queremos darte honra, gloria y honor, Padre Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria de Dios.